Hola, soy Eugenia Botino, adscripta de la Cátedra de Literatura Italiana, y en esta clase vamos a abordar la novela histórica italiana y su proyección al siglo XX, las redefiniciones del modelo canónico decimonónico, es decir, del siglo XIX. Comenzaremos presentando los principales aportes establecidos por Lukács en su famosa obra La forma clásica de la novela histórica. Esta precisión servirá de base y permitirá establecer las principales derivaciones que la novela del siglo XX traza respecto del modelo canónico del siglo XIX. Comenzaremos proyectando un PowerPoint que pondremos luego a disposición tanto en el aula virtual como en la página web de la cátedra. Presentamos entonces pantalla para iniciar esta clase. Comenzamos con la clase de hoy, que tiene como tema la novela histórica italiana y su proyección al siglo XX, las redefiniciones del modelo canónico decimonónico. Comenzaremos estableciendo los aportes de Lukács en su famosa obra, La forma clásica de la novela histórica de 1966. Cito a Lukács. Poco importa, pues, en la novela histórica la relación de los grandes acontecimientos históricos. Se trata de resucitar poéticamente a los seres humanos que figuraron en esos acontecimientos. Lo importante es procurar la vivencia de los móviles sociales e individuales por los que los hombres pensaron, sintieron y actuaron precisamente del modo en que ocurrió la realidad histórica. El novelista es, por tanto, un poeta, un creador de la realidad verosímil de la historia. Lukács destaca, por otro lado, el carácter popular de la novela histórica, es decir, su sentido reflejo de la realidad social y popular. Es por esto que destaca la relación que se establece entre la novela histórica y la novela social realista del siglo XVIII inglés, con la que Walter Scott estaba familiarizado. Seguimos presentando los principales rasgos de la novela histórica, en la que tiene lugar la poetización de la historia, como acabamos de ver. Cito: así pues, de lo que se trata en la novela histórica es de demostrar con medios poéticos la existencia, el ser así, de las circunstancias históricas y sus personajes. Lo que tan superficialmente se ha denominado verdad del colorido es, en verdad, esta prueba poética de la realidad histórica. Consiste en la estructuración del amplio fundamento vital, en su entrelazamiento y complejidad, en sus variados efectos recíprocos con las personas actantes, ¿sí? Lo esencial, entonces, en la novela histórica es demostrar con medios poéticos la existencia y el ser así de las circunstancias históricas y sus personajes. Según Lukács, a la llamada novela histórica anterior a Scott le falta precisamente lo específico histórico, el derivar de la singularidad histórica de su época, la excepcionalidad en la actuación de cada personaje. El gran arte de Scott reside, según Lukács, principalmente en individualizar sus héroes históricos de tal forma que ciertos rasgos puramente individuales, completamente particulares de su carácter, sean puestos en una relación muy compleja y muy viva
con la época que representan o intentan representar. Por otro lado, Lukács destaca el anacronismo necesario en el arte y señala que para suscitar participación, el objeto elegido debe ser traducido a las costumbres y al lenguaje del periodo en que vivimos. Continuamos destacando a Manzoni, como lo hace Lukács, como sucesor de Scott. Alessandro Manzoni es el máximo representante de la novela histórica italiana, con su novela Los novios, en italiano, I Promessi Sposi. Cito a Lukács en este reconocimiento que hace de Manzoni como sucesor de Scott. Con todo, Scott encontró en Italia un sucesor que, en una sola y única obra aislada, siguió sus tendencias de un modo original y magnífico, superando en diversos aspectos al propio Scott. Naturalmente, nos referimos a I Promessi Sposi, Los novios, de Manzoni. Su inventiva para la fábula, su fantasía en la exposición de personajes de las más diversas clases sociales, su sentido para la autenticidad histórica de la vida interna y externa son por lo menos tan sobresalientes como en Scott. Y en la multiplicidad y profundidad de la caracterización, en el aprovechamiento de todas las formas, de todas las posibilidades personales y psíquicas que ofrecen las grandes colisiones trágicas, Manzoni inclusive es superior a Scott. Como creador de individuos, Manzoni es un poeta más grande que Scott. Vamos a continuación a aludir brevemente al argumento de esta obra, recuperado por Lukács en su obra La forma clásica de la novela histórica. Manzoni describe en forma inmediata un episodio concreto de la vida del pueblo italiano: el amor, la separación y el reencuentro de dos jóvenes campesinos. Pero la historia se convierte, a través de su descripción, en una tragedia general del pueblo italiano, agobiado por la unificación y división, por la humillación y división nacionales, sin abandonar jamás el marco concreto del lugar y el tiempo, ni la psicología condicionada por la época y clase de sus protagonistas. Manzoni eleva el destino de su pareja de novios hasta transformarlo en la tragedia del pueblo italiano en general. Continuamos entonces presentando un panorama general de la novela histórica italiana, destacando en primer lugar, como lo hace María Teresa Navarro en su libro la novela histórica europea en relación a la novela histórica italiana, que la novela histórica italiana parece estrechamente vinculada al problema histórico de la existencia de Italia como nación, al cambio histórico, al revisionismo y más recientemente a la polémica historiográfica que tal problema genera a partir de los años 20. En 1871 se completa el ciclo de la unificación y Roma se convierte en capital de la nación. Manzoni inicia a comienzos del siglo XIX con su novela ya mencionada I Promessi Sposi, una nueva estación en la narrativa italiana, y reflexiona sobre el antagonismo étnico entre opresores y oprimidos y proyecta los enfrentamientos pasados en las luchas del presente entre italianos y austríacos. Las obras de Walter Scott le sugieren a Manzoni la fórmula
para combinar reestructuración histórica y ficción. En lo concerniente al tiempo narrativo, la elección del siglo XVII no es casual en la novela histórica italiana, ya que tenemos que la dominación española del milanesado constituye una suerte de metáfora encubierta para criticar la dominación austríaca y todas las sufridas por Italia. En 1821 han fracasado los primeros levantamientos populares contra la dominación austríaca, y Manzoni recorre mentalmente la historia de una nación que no es. Y por esto, justamente, es importante destacar esta unificación que se alcanza tardíamente. Manzoni va a criticar mediante esta metáfora la dominación austríaca y las tantas sufridas por Italia. Con el paso a la segunda mitad del siglo XIX, la novela histórica deja de lado una dimensión más, digamos, teórica, para volcarse hacia una dimensión más vital, si se quiere, con dos obras que son Cento anni de Giuseppe Robani y las confesiones de un italiano, de Ippolito Nievo, quien tomó parte de la campaña garibaldina en Sicilia, y sus vivencias dieron forma a esta novela póstuma, Le confessioni di un italiano. Una vez alcanzada la ansiada unificación, se abandonan los ideales que habían acompañado este camino hacia la unidad, y se genera un nuevo modelo narrativo sustentado en la negación del progreso histórico. Federico de Roberto, con su novela Los Virreyes, de 1894, genera entonces un nuevo modelo narrativo ligado a la cuestión meridional y al análisis de los costos que el Risorgimento supuso para el sur de Italia. En su obra, este autor presenta tres generaciones y los cambios políticos sociales para adaptarse a la nueva sociedad surgida con la unificación. El autor busca demostrar que no existen diferencias entre pasado y presente, y busca pronunciar esta desconfianza en el progreso histórico. Esta línea iniciada por Federico de Roberto dio sucesivos frutos. Uno de estos frutos es la obra de Luigi Pirandello y Becchi y Giovanni, que presenta una Sicilia después de 1870, en la que se comienzan a delinear los trazos de una profunda crisis social y humana.
Tenemos dos novelas a comienzos del siglo XX, la de Ricardo Bacchelli, Il Mulino del Po, y la de Carlo Alianello, Soldati del Re, que están ligadas al microcosmos regional. Luego, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la novela histórica fluye por otros, digamos, caminos, y se nos presentan dos ejemplos. Por un lado, Sette e Mezzo de Giuseppe Maggiore de 1972, y por otro lado la obra Il Gattopardo, publicada póstumamente en 1958 del escritor siciliano Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Esta obra es muy importante porque ya en ella se comienzan a ver determinados rasgos y aspectos que pronuncian la modernización de este género literario. Pasamos a la nueva novela histórica, a las redefiniciones del modelo canónico. Y para ello vamos a retomar el ensayo llamado La metamorfosis de la novela moderna de Kurz, en la que, ya que en este ensayo podemos ver las principales redefiniciones que la nueva novela del siglo XX genera respecto del modelo canónico. Voy a citar a Kurz, que dice lo siguiente: en la novela histórica tradicional, los hechos se cuentan uno tras otro. El narrador estructura la situación del héroe, prepara el conflicto, conduce la acción hacia una conclusión feliz o digamos, desgraciada, poco resuelta. El lector sabe siempre lo avanzada que está la acción y dónde se encuentra. Este narrar cronológico no excluye ocasionales informaciones, añadiduras de la historia familiar. En cambio, en la novela moderna, el bello desarrollo de la acción en meses, estaciones y años no solo se ve considerablemente acortado, sino que además una buena parte del acontecer ya no es narrada cronológicamente. Kurz destaca que el tiempo narrativo adquiere una densidad extrema. Esta dilación de la temporalidad es propia de la nueva novela histórica. Otro cambio o otra redefinición que esta nueva novela traza respecto del modelo modelo canónico tiene que ver con el narrador o con la voz narrativa. Cito a Kurz, que dice lo siguiente: el narrador moderno ha renunciado cada vez más a esa autoridad de poder y saber frente a una realidad representada y frente al lector. Es decir, que el narrador no se sitúa ya en ese pedestal olímpico en el que critica las acciones de los personajes, sino que ha renunciado a esa autoridad. Una vez presentadas
estas variaciones fundamentales que la novela moderna traza respecto del modelo canónico decimonónico. Recordemos, en primer lugar, la voz narrativa y, en segundo lugar, la configuración del tiempo, que, como ya dijimos, alcanza una extrema densidad y el espacio. Pasamos al aporte importantísimo del crítico italiano Vittorio Spinazzola en su obra Il romanzo antistorico de 1990. El autor toma a una suerte de, tríada de obras para destacar que estas obras no pueden ser leídas a la manera de aquellas obras que fijó la tradición canónica de Scott o del propio Alessandro Manzoni, ya que su vinculación a un filón específico en la tradición, meridional, y el desencanto que ello supone el tratamiento de cuestiones históricas, lleva a Spinazzola a encontrar una línea de continuidad en estas obras, a las cuales denomina como novelas antihistóricas. En estas obras tiene lugar, siguiendo a Spinazzola, una representación narrativa e interpretación ensayística de acontecimientos vinculados al tránsito en Sicilia del régimen absolutista al liberalismo burgués por efecto de la unificación italiana. En estas obras se destacan el entorno, la mentalidad y las costumbres de las grandes familias aristocráticas de la isla. Y Spinazzola señala las, definiciones que esta forma de novela antihistórica traza respecto del modelo canónico. Por un lado, tenemos a la voz narrativa. Tenemos que los escritores de esta suerte de tríada, que son de Roberto Pirandello y Tomasi di Lampedusa, enriquecen y remodelan la fisonomía de la voz narrativa mediante la técnica moderna del discurso indirecto libre. La voz del narrador tiende así a confundirse con la de los personajes narrados, y lo absoluto de su punto de vista se relativiza. La óptica de la focalización externa es orientada conforme a la óptica interna de un personaje específico que vive y experimenta los acontecimientos y los eventos. Otra modificación o otra redefinición que tiene lugar en la nueva novela histórica tiene que ver con la crítica irónica. Tenemos que la ironía tiene siempre un sentido de razonamiento como acto de censura sobre un comportamiento considerado como incongruente respecto de un sistema de normas y modelos indiscutibles. Asimismo, posee siempre una carga emocional como forma de distanciamiento y de alienación. La ironía aparece como el escándalo amargo de la razón, citando a Spinazzola. Es, por tanto, esta crítica irónica una estrategia retórica que confiere
a la narración un ritmo ensayístico. Hasta acá llegamos con esta clase que tiene, como ya dije al comienzo, el objetivo de presentar un panorama general de la novela histórica italiana y presentar también las redefiniciones que la novela del siglo XX traza respecto del modelo canónico de novela histórica. Muchísimas gracias y vamos a dejar a disposición en la página web esta presentación PowerPoint y la obra de María Teresa Navarro de la novela histórica de la novela histórica europea. Muchísimas gracias y hasta acá llegamos por hoy.